Buenas estudiantes, este es el último video de la segunda parte sobre el tutorial del uso de la calculadora para lo que es el solucionar o resolver ejercicios ítems de las pruebas de bachillerato. En este tema es el que respecta a la sección de relaciones y álgebra. Entonces vamos a determinar de acuerdo a una tabla cuál es el modelo matemático que mejor se adapta, ya sea si es una función lineal, exponencial, logarítmica o cuadrática. Las tablas que he seleccionado para estos ejemplos corresponden a tablas con valores que tienen ciertos patrones que no son los comunes, donde es más difícil determinar a simple vista si la función es de un tipo o de otro. Entonces vamos a utilizar la calculadora de una forma que no es la que todos los videos aparecen en la red, sino que explotando ciertos aspectos que tienen ahí la calculadora que no se usan a menudo. Entonces vamos a los tips. En la calculadora vamos a entrar a la opción menú. Para poder apreciar mejor esto voy a ponerles acá el recuadro donde puedan observar mejor cuáles son las opciones. Nos vamos a movilizar a la opción 6, estadística, o simplemente lo activamos presionando el botón 6. En él va a aparecer este menú donde normalmente se escoge la opción variable para lo que es ingreso de datos estadísticos, pero para esta situación vamos a utilizar las otras opciones. Si observan, la opción 2 tiene un formato de función lineal, la opción 3 tiene un formato para una función cuadrática donde aparece x elevado al cuadrado. El 4 tiene un formato que es con logaritmo natural, pero que igual nos va a funcionar para lo que es el logaritmo normal. Y luego, si nos movilizamos con los botones estos de desplazamiento hacia la parte de abajo, tenemos otro menú donde el que nos interesa para efectos de lo que es exponencial es la opción 2, que es la que tiene y igual a por b elevado a la x, donde tenemos una base con un valor b, ¿verdad? Entonces esas serían las cuatro opciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a escoger el modelo para lo que es función lineal, opción 2. Entonces tenemos la tabla, ingresamos los datos. En este caso he utilizado una tabla para lineal en la tabla A. Entonces recuerden que el modelo es de la forma y igual mx más b. Ingresamos los valores de x: 1 igual 3, 6 y 10. Luego nos desplazamos hacia mano al lado derecho y hacia abajo con el direccional para que nos lleve a la parte superior y poder ingresar ahora a la columna del y. Entonces el 2, menos 4, el menos 13 y por último menos 25. Listo. A la hora de tener esto ingresado, verificamos que ambos lados o ambas columnas estén en la misma posición sin valores. Ya hemos ingresado las parejas correspondientes. Nos salimos con el AC y ahora presionamos la tecla Option, y en él vamos a tener varias opciones, pero la que nos interesa en este caso es la 3, que es el cálculo de regresión. Entonces elegimos esa opción y nos va a presentar unos valores. El valor que nos interesa para poder determinar si la tabla ingresada corresponde o no a una función lineal es la última letra que aparece, que es R. Esa R lo que nos indica es el coeficiente de correlación, y para que esta tabla corresponda a valores de una relación que corresponda a una función lineal, tiene que ser un valor siempre de menos 1 en el caso que sea una función decreciente, o un factor de correlación de 1 positivo en el caso que sea una función creciente. Solamente se aceptan esos dos valores para el factor de correlación, menos 1 y 1 para una función lineal. Cualquier otro valor con decimales o diferente de estos dos quiere decir que la relación no corresponde a una función lineal. Vamos a probar justamente la tabla, pero ahora suponiendo que sea alguno de los otros modelos. Entonces nos salimos de acá, le damos option y vamos a cambiar el tipo de selección que queremos hacer. Entonces entramos a la opción 1. Aquí aparece en la opción 3 la que es formato cuadrático, entonces vamos a escoger esa opción 3. Aquí están los datos, simplemente nos desplazamos hacia la parte inferior, nos salimos en AC y volvemos a presionar Option, y ahora
escogemos la opción 3 para el cálculo de regresión. Nos ingresa unos valores y si observen la expresión que aparece en la parte de arriba para la cuadrática, pueden darse cuenta que el término x2 aparece acompañado con una c. Acá el problema es que no está ordenado como originalmente utilizamos nosotros la función cuadrática, que el término que está, el coeficiente numérico a la par del término cuadrático siempre es a. Acá la calculadora lo da como c, pero si ustedes observan aparece c igual a 0, y recuerden que para que sea cuadrática el coeficiente numérico que acompaña al x2 tiene que ser siempre diferente de 0, por lo tanto no puede ser una función cuadrática. Nos salimos acá, vamos a cambiar el modelo para esa misma tabla, escogemos de nuevo la opción 1, ahora vamos a elegir opción 4, que es para ver si es logarítmica. Entonces seleccionamos la 4, están de nuevo los datos ingresados, simplemente nos salimos y volvemos a entrar a option y calculamos regresión con la opción 3. Nos da un coeficiente de correlación de menos 0,9490. Dijimos que para que sea función lineal tiene que ser 1 o menos 1. En este caso la logarítmica, si fuese logarítmica, también debe aparecer un 1 o un menos 1. Por lo tanto, no corresponde a un modelo logarítmico. Y vamos a probar con el exponencial para que vean que tampoco sería un exponencial. Entramos a option, vamos a cambiar el tipo, nos desplazamos con el botón de dirección hacia abajo y escogemos opción 2, que corresponde entonces a la exponencial. Recuerden que tiene que ser base b para efectos del exponencial, entonces 2 es la opción, están los datos ingresados, nos salimos y volvemos a option y escogemos entonces la opción 3. Y aquí en este caso nos dice que hay un error de cálculo porque justamente no es una función exponencial. Entonces eso es lo que tenemos para el caso de la tabla 1, que vimos que entonces es lineal cuando el coeficiente de correlación o el factor de correlación tiene que ser menos 1, 1 para que sea función lineal. Si es función logarítmica tiene que darnos igual 1 o menos 1, y en el caso de la exponencial nos debe dar también 1 o menos 1. Solo la cuadrática es la única que no tiene el coeficiente de correlación o el factor de correlación, entonces lo determinamos simplemente por descarte. Probamos todas las demás y verificamos que la única que nos quede sola es la cuadrática. Vamos ahora a la tabla 2 y vamos a comprobar que sea una relación exponencial. Recordemos la fórmula exponencial, y igual a la x. Entonces vamos a ingresar los datos, nos vamos a lo que es el menú y seleccionamos 6 para borrar por completo. Vamos a escoger entonces, no importa, la opción 2, que en este caso es la de función lineal, para comprobar que no es lineal. Ingresamos los datos de la tabla 2, en este caso es 0, el 2, el 5 y el 8. Luego nos pasamos al lado hacia abajo para que nos pase a la primera fila y introducimos los valores de y. En este caso es el 1, el 1/4. Para introducir fracciones vamos a hacer lo siguiente: se presiona el 1, la tecla fracción y el 4. Así es como vamos a ingresar fracciones en las tablas. Luego el 1 sobre 32, procedemos de la misma forma, primero el número, luego fracción y después el 32, y por último 1, tecla fracción y 256 para la última. Ya los datos están ingresados, simplemente nos salimos con el AC, nos vamos a la opción option. Aquí vamos a calcular regresión. Recuerden que escogimos primero lineal, entonces 3, y resulta que el factor de correlación nos está dando menos 0,84, por lo tanto quiere decir que no es una función lineal. Vamos a probar ahora con la logarítmica, que es la otra que tenemos acá. Dijimos que para lo que es cuadrática la vamos a dejar por descarte siempre al final. Entonces seleccionamos el tipo de función que queremos ahora evaluar. Vamos a evaluar entonces logarítmica, opción 4. Ya están los datos ingresados, simplemente nos desplazamos al final, AC, option, y volvemos al cálculo de regresión con la opción 3. Resulta que nos da un error de cálculo, quiere decir que tampoco es logarítmica, y vamos a probar exponencial, que es justamente el tipo de tabla que estamos trabajando. Entonces le damos AC, nos vamos a option, vamos a cambiar el tipo de
función que queremos analizar, nos desplazamos con el botón direccional hacia la parte de abajo al otro menú y escogemos opción 2, que es la que corresponde a función la que es exponencial. Entonces 2, están los datos ingresados, nos desplazamos al final, AC, opción, y escogemos opción 3 de nuevo para el cálculo de regresión, y efectivamente verificamos que el coeficiente de correlación o el factor de correlación es -1. Entonces si está dentro de lo que nosotros esperamos. Recuerden que tiene que ser -1, 1 para que sea la función. El menos lo único que nos indica es que es una función decreciente. Si es positivo porque es una función creciente, pero tiene que ser el valor exacto de -1, 1. Entonces la segunda tabla corresponde a una relación que es exponencial. Vamos con la tabla 3. En este caso tenemos una que es logarítmica. Por los valores es un poco complicado sacarlo a simple vista, entonces lo que vamos a hacer es analizarlo con la tabla de nuevo. Nos salimos presionando menú y opción 6 para que borre lo que hemos hecho anteriormente, y vamos a escoger lo que es siempre función lineal al inicio para hacer las pruebas, para que ustedes vean que justamente es la logarítmica después de haber analizado las otras 3 opciones, o las otras 2 realmente, porque dijimos que la cuadrática siempre la vamos a dejar como descarte al final. Entonces se elige la opción 2 para lineal, vamos a ingresar los datos. En este caso los valores son un poquito más complejos, entonces vamos a ver cómo se ingresan esas raíces. Primero tenemos 1 igual, ahora tenemos raíz cuarta. Para raíz cuarta tenemos que buscar el botón donde tenemos el X con el cuadrito que está en la zona en amarillo. Entonces para activarlo presionamos Shift y el botón de elevar a un exponente diferente de 2. Ahí ya activamos la opción para raíz con cualquier índice. Nos desplazamos al inicio de la raíz delante de lo que haya puesto y vamos a indicar qué índice vamos a trabajar. En este caso el índice de la raíz dice que es raíz cuarta de 5, entonces ponemos el 4 y nos devolvemos al paréntesis para escribir el subradical que es 5, cerramos el paréntesis igual, y ya se ingresó la raíz cuarta de 5. Luego hacemos lo mismo con la raíz cúbica de 5, solo que para la raíz cúbica sí tenemos un botón directo para raíz cúbica, que es el que está en amarillo sobre raíz cuadrada. Entonces lo activamos con Shift, raíz cúbica, ingresamos el 5 igual, luego tenemos el 25, lo ingresamos normal, y por último el 125 en X. Así que tenemos los valores, nos desplazamos a la derecha y hacia abajo para que nos ponga en la primera posición de la columna 2, fila 1. Entonces ingresamos los valores de Y, 0. Para el caso de un cuarto ya ingresamos fracciones, el 1, presionamos fracción y el 4. Para el 1/3, 1, fracción, el 3, igual, luego el 2 y el 3. Cuando ya tenemos ingresados estos valores, simplemente le damos a C, nos vamos a la tecla del botón Option y vamos a dar calcular regresión. Recuerden que elegimos cuando íbamos a ingresar los datos que era un modelo lineal. Entonces opción 3, y resulta que tenemos de nuevo que el factor de correlación 0.89, lo que nos indica es que no es función lineal. Entonces nos salimos, vamos ahora a Option, vamos a cambiar el tipo de modelo que queremos analizar y tenemos ahora la opción de logaritmo en el caso 4. Entonces seleccionamos logaritmo, ya están los datos ingresados, simplemente nos movemos hasta el final, AC, entramos opciones y ahora en regresión de nuevo para que calcule, y tenemos efectivamente que para una expresión logarítmica el coeficiente o el factor de correlación es de 1, de tal forma que sí corresponde a una función logarítmica. Vamos a probar que no es una función exponencial, justamente para que ustedes vean. Vamos a opciones, vamos a cambiar el tipo, nos desplazamos hacia abajo para el otro menú y escogemos opción 2, que corresponde a la exponencial, la que tiene el b a la x. Los datos están ingresados, simplemente nos salimos, le damos opción y que calcule la regresión, y da un error porque justamente no puede ser una función exponencial en ese caso.
Y para terminar vamos a la cuadrática, que lo que vamos a hacer es por descarte justamente. Ya probando las otras tres vamos a ver que no es cuadrática y además cómo nos va a presentar justamente la información el modelo cuando lo analicemos en el caso de cuadrática. Entonces nos salimos, menú 6 para limpiar por completo. Vamos a escoger la opción de nuevo de lineal. Entonces vamos a empezar siempre lineal, luego la logarítmica, exponencial. Si no es ninguna de las tres, automáticamente tiene que ser cuadrática, pero luego vamos a ver por qué razón o cómo presenta la información la cuadrática en este caso. Entonces ingresamos la opción 2 de lineal. Vamos a introducir los datos de la tabla D que corresponde a la cuadrática. Entonces tenemos primero menos 3, menos 1, el 1, el 2 y el 3 para X. Nos movemos hacia el lado derecho y hacia abajo para colocarnos en la primera fila del eje, la columna Y. Entonces tenemos menos 16, el 2, el 4, el menos 1 y el menos 10. Así que están ingresados, nos salimos con AC, entramos en opciones y damos que calcule regresión, opción 3. El coeficiente o factor de correlación 0,32 no es una función lineal, dijimos que tiene que dar 1 o menos 1 para que sea lineal. Nos salimos, escogemos ahora en opción el tipo de este modelo que vamos a utilizar. Ahora vamos a utilizar el logarítmico, que sería la opción 4. Están los datos ingresados, nos salimos en AC, volvemos a entrar a opciones y calculamos regresión, opción 3. Da un error, quiere decir que no es logarítmica. Nos vamos de nuevo a cambiar el tipo de modelo en seleccionar tipo 1. Aquí vamos a pasarnos al otro menú con el botón de desplazamiento hacia abajo y opción 2, que es para la exponencial. Los datos ya están ingresados, simplemente nos salimos con AC, opciones y calculamos regresión de nuevo. Da un error, quiere decir que no es exponencial. Lo único que nos queda entonces es que es cuadrática. Perdón. Nos salimos acá un momento, vamos a cambiar el tipo de modelo para el 1. En este caso la cuadrática está en la opción 3, entonces seleccionamos 3. Los datos ya aparecen acá, simplemente nos salimos en AC, nos vamos a opciones y escogemos la opción 3 para el cálculo de regresión. Y acá se nos presenta los coeficientes C, B y A, que en este caso el C es el que nos interesa, que dijimos que es para el término que está a la par del término cuadrático. Ahora es el coeficiente numérico que acompaña el cuadrático. Acá debemos esperar que sean números enteros, y si son con decimales deben ser unos decimales de manera que correspondan a una fracción, o sea que sea de una expansión decimal finita, ¿verdad? Pero ya dijimos, la única forma para no complicarnos con la cuadrática es probar lineal, exponencial, logarítmica. Si no es ninguna de las tres, simplemente por descarte ya nos queda que es el modelo de cuadrática. Si estamos ya con certeza, ¿verdad? Pero la idea es esa, que podamos chequear de que si es cuadrática definitivamente necesitamos que aparezca un coeficiente en C que sea diferente de 0 y que además sea un valor entero. Eso es lo que necesitamos para la cuadrática acá, porque si en ocasiones es muy complejo el poder determinarlo a simple vista, ¿verdad? Acá no aparecen valores en Y repetidos, que esa es una de las recomendaciones que se da para la cuadrática, verificar que si en Y hay números que repiten, qué sé yo, comienza con menos 2, pasa al 4, 7, luego el 4 y luego menos 2, entonces ahí tenemos un patrón donde se repitieron valores, automáticamente tenemos que esperar que sea cuadrática, o se hace la prueba con los valores de ir viendo su secuencia. Lo único es que, como les digo, estas tablas están hechas de manera que no tienen la secuencia lógica de los valores, que vayan los X de 1 en 1, por ejemplo, sino que vea que aquí hay saltos, de menos 3 pasa al menos 1, luego del menos 1 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3. La única parte donde aparece una secuencia de los valores en X es a partir del 1 al 3. Entonces no tenemos claro
cómo va el patrón, pero en el caso que esté la secuencia completa sí podemos verlo más fácil, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos por acá. Espero que les sirva el tip sobre el asunto de cómo utilizar la calculadora para determinar justamente las funciones. Entonces recordar función lineal, función exponencial o logarítmica, el factor de correlación tiene que ser siempre 1 o -1 únicamente. Cualquier otro número que no sea esos, la función no va a ser entonces el modelo que hayamos escogido. Espero que sea de provecho este video para todos.